hermanos, como estamos leyendo Apocalipsis, vamos a dirigirnos allá. Vamos a volver al capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice así la Escritura: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas sin nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Padre, venimos delante de ti, Señor, confiados de que tú eres el que haces la obra, de que por el sacrificio de Cristo podemos estar aquí porque no somos dignos, Señor. Tu palabra es pura, tu palabra es santa y nosotros somos pecadores. Pero gracias por el lavamiento en la sangre de Jesucristo. Ahora, Señor, estando delante de ti venimos a presentar tu palabra, queriendo que seas tú quien hables, tú quien apliques y tú quien edifiques. Queriendo que tú seas, Señor, el que hables a los corazones, que cada uno pueda experimentar que es palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje a la iglesia en Esmirna. En primer lugar, hermanos, vamos a ver de manera breve lo que estuvimos mirando la semana anterior, el mensaje a la iglesia en Éfeso. Recordemos que el propósito de estas cartas es que nosotros como iglesia podamos arreglar aquellas cosas que no están como debían estar, que nosotros al ver cómo el Señor trató a las iglesias en Asia y les señaló algunas cosas, nosotros también podamos ver aquellas cosas que están en debilidad y nosotros podamos mejorar esos aspectos, esas áreas. Por lo regular, los seres humanos, o sea, nosotros sentimos que nos están haciendo bien cuando hay elogios, nos sentimos bien con ellos, pero somos lentos en arreglar aquellas cosas que no están como deben de estar. Sin embargo, ese es el propósito por el cual el Señor escribe a estas 7 iglesias. La iglesia en Éfeso tenía muy buenas características, y el Señor Jesucristo elogió estas buenas características en ellos. Sin embargo, debemos poner atención a las áreas débiles, a las áreas descuidadas, a las áreas a las cuales nosotros no le hemos dedicado la atención que debíamos haberles dedicado. Hay una parábola en el Nuevo Testamento, la cual quiero que nosotros busquemos, Mateo capítulo 21, para que usted vea la manera en que el Señor trata con estas personas. Esta narración contempla la actitud de 2 hijos. Mateo capítulo 21 dice el versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué yo quiero que notemos aquí? Bueno, como vemos, el primero de los hijos no tuvo la intención de ir, pero dice la narración que arrepentido fue, en obediencia a la petición, a la solicitud de su padre. El segundo tenía la buena intención de ir, pero ¿sabe qué? No fue. Lo que deseo que noten es que el Señor no elogia la buena intención del segundo,
sino el arrepentimiento del primero es lo que elogia, lo que enseña, lo que señala, lo que enfatiza es el arrepentimiento del primero. Hermanos, de la misma manera vemos que estos mensajes a las 7 iglesias, en todos, o vamos a decir en 5 de ellos, el Señor llama a arrepentirse de diversas fallas que Él encuentra en las iglesias, arrepentirse aún de la falta de amor hacia el Señor Jesucristo, como es el caso de la iglesia en Éfeso. Para nosotros los seres humanos es más fácil hacer cualquier cosa antes que arrepentirnos. Es fácil preguntar, ¿qué yo debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Hay algo más que yo debo de hacer? A nosotros nos gusta ese tipo de cosas. Ponernos a hacer algo supuestamente que nos falta, y eso lo encontramos más fácil como seres humanos. Agregamos algo a nuestro currículum. Hice esto, me hacía falta hacer tal cosa y la hice. Sin embargo, nos rehusamos el arrepentimiento. El arrepentimiento es repulsivo al ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque es humillante. Si el Señor les estuviera pidiendo a los hermanos en Éfeso, trabajen más, sean más arduos en su trabajo, ellos con suma facilidad hubieran asimilado esto. Fuera sencillo para ellos, pero lo que Él les pedía era que se arrepintieran, que volvieran a su primer amor, que volvieran a hacer las cosas con la única motivación de amor por Jesucristo, que Jesucristo o el amor por Jesucristo fuera el motor de sus acciones. El Señor les estaba pidiendo que se arrepintieran de estar haciendo las cosas por el deber, por la costumbre, por la necesidad o por cualquier otra motivación, y que empezaran a hacerla como antes, por amor a Jesucristo. Esa era la solicitud que estuvimos viendo la semana anterior. Algo que no enfatizamos la semana anterior o la pasada ocasión era hacer, con relación a la iglesia de Éfeso, era el hecho de que este mensaje que el Señor da, no solamente lo da a Éfeso, sino a todas las iglesias, y es que Él le anuncia recompensas. El Señor Jesucristo ofrece recompensas a aquellos que vencen, a los vencedores. Vencer significa sencillamente 2 cosas: mantenerse fiel y amar a Jesucristo a pesar de la circunstancia que nos toque vivir. Amar y ser fiel son las 2 palabras que resumen lo que el Señor Jesucristo entiende que debe de ser recompensado. A los de Éfeso se le promete darle a comer del árbol de la vida. Versículo 7, estamos en el capítulo 2. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida es aquel del cual se nos habló en el libro de Génesis. Allí se nos dijo: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis capítulo 3, versículo 22. Ese árbol de la vida permite que la persona viva para siempre. Ese árbol de la vida es el que concede vida eterna. En pocas palabras, como el que ha nacido de Dios, dice la Escritura que vence al mundo, aquí se les está prometiendo a los hermanos en Éfeso que el vencedor tendrá vida eterna como premio. Cristo le dará eso como premio. No que la persona, no que el creyente lo ha ganado realmente. Quien lo ganó fue Cristo para nosotros. Sin embargo, a través de atravesar pruebas, dificultades, pero amando a Cristo, siéndole fiel a Él, está evidenciando esa salvación. Está evidenciando que ya Cristo ganó para él vida eterna. Vayamos entonces a la iglesia en Esmirna. El mensaje a la iglesia en Esmirna, a partir del versículo 8. Hablando un poquito acerca de esta iglesia en Esmirna, una iglesia real, la ciudad de Esmirna es hoy una ciudad llamada Izmir, allá en Turquía. Queda unos 55 kilómetros de Éfeso. Todavía está esa ciudad allí.
La ciudad de Esmirna tenía una fuerte alianza con Roma y años antes de Cristo, alrededor del año 195 antes de Cristo, se convirtió en la primera ciudad del mundo antiguo en edificar un templo en honor nada más ni nada menos que a la Gran Roma. Recuerde que no solamente se adoraba al emperador, sino que se adoraba a Roma en sí, como aquel gran imperio que había en la humanidad de ese entonces. Más tarde, en el 23 antes de Cristo, Esmirna consiguió un permiso de Roma para construir un templo al emperador Tiberio. Esa fuerte alianza que ella tenía con Roma, y teniendo allí también una gran población, una masa judía, que era hostil, era contraria completamente a los cristianos, todo esto, vamos a decir, esos dos elementos, hicieron que fuera difícil vivir como cristiano en Esmirna. Unas personas que difamaban a los cristianos como eran los judíos, un imperio romano que era en contra, era hostil a los cristianos. Estas dos cosas se conjugaban, se sumaban y se hacía difícil vivir como creyente en Esmirna. En Esmirna fue donde vivió Policarpo. Policarpo fue martirizado allí en Esmirna. Ya ustedes recuerdan la historia de Policarpo porque ya la hemos recordado en otras ocasiones. Recuerde que Policarpo fue colocado allí en Esmirna como obispo. Se dice que Policarpo fue discípulo de Juan, discípulo de esos apóstoles de aquel entonces. En una ocasión Policarpo supo que se le estaba buscando, intentó esconderse, pero él fue descubierto. Lo llevaron al procónsul y fue condenado a ser quemado en la plaza del mercado. El procónsul le dijo: jura y te daré la libertad. Blasfema contra Cristo. Policarpo le respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Tal parece que en esa iglesia de Esmirna se había sembrado la semilla de la fidelidad a Cristo. Parece que ellos habían enfatizado la fidelidad a Cristo, cueste lo que cueste. Se cuentan 12 mártires que salieron de la iglesia en Esmirna. Policarpo fue el número 12. Un anciano prefirió morir en la hoguera antes que negar a su Señor. Esmirna no solo era una iglesia fiel, o sea, la iglesia, no la ciudad, no solamente era una iglesia fiel, sino que continuó produciendo creyentes fieles. Repito, como lo era Policarpo. Hermanos, de todas las virtudes que se pueden encontrar en una iglesia, la fidelidad y el amor a Cristo ocupan el primer lugar. En una iglesia se pueden encontrar muchas virtudes. Ángeles enseñaban todo. Comienza la carta diciendo que daba gracias el apóstol Pablo, porque Dios había dado, no hacía falta de ningún don allí. Dios había dado todo lo que podían necesitar para edificar la iglesia. Vienen del Señor para hacer la obra. Sin ellos no se puede hacer la obra del Señor. Se necesitan, es verdad, pero debemos de ser fieles, debemos de amarlo a Él. Eso es lo que Él va a encontrar que le glorifica. Es loable que en una iglesia encontremos a gente trabajadora. Es loable que la iglesia sea trabajadora, que sea paciente al esperar los frutos de ese trabajo. Así era la iglesia en Éfeso, ¿lo recuerda? Es bueno que en una iglesia haya discernimiento para identificar a los que son falsos y los que no, a los que son verdaderos y a los que son falsos. Es bueno que en una iglesia sepa sufrir con paciencia, que trabaje sin desmayar. Todo esto es loable, hermanos, pero no se compara con el amor y fidelidad a Cristo. Eso no se puede comparar. La iglesia en Éfeso tenía todo lo anterior que mencionamos, pero le faltaba amor por Cristo, volver a su primer amor. A la iglesia en Esmirna le tocó vivir en un lugar hostil, un lugar difícil. Le tocó vivir en un lugar y en un tiempo muy difíciles para el cristianismo, ya que vivía en una ciudad que era idólatra, rodeada de la masa judía de la cual hablamos, que se le oponía. Claro, no eran realmente judíos, porque no amaban al Señor Jesucristo, pero no importa.
los hermanos de Esmirna sí amaban y eran fieles al Señor Jesucristo. Ahora sí vamos al versículo 8 que nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así inicia, hermanos, el apóstol Juan a hablar a la iglesia en Esmirna. El Señor inicia diciéndonos nuevamente quién Él es. Dice Él que Él es el primero. Él es también el postrero, o sea, el primero y el último, de tapa a tapa. Con Él comienza la historia. Él es el creador del universo, pero también Él es el postrero, o sea, el último. Él marca el fin de la historia. Cuando Él venga, ya no habrá más tiempo. Allí todo terminó. Pasaremos a la eternidad. Allí no se contarán los días ni los años. En ese sentido también Él es el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice el texto. Él resucitó. La resurrección del Señor Jesucristo marca la victoria. Él venció la muerte, resucitó. Cristo es el vencedor. El creyente, aunque se encuentre en aflicción, como estaban los hermanos en Esmirna, nosotros debemos de tener un alto concepto de lo que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el vencedor. Venció al que era invencible, a la muerte. Nadie jamás venció la muerte, solamente el Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué alentadoras palabras. Hermanos, es alentador cuando nosotros nos encontramos en aflicción, recordar que el Señor conoce nuestras obras. Él conoce nuestra condición. Nuestras obras en este mundo no son reconocidas por ninguna institución humana. El mundo no reconoce nuestras obras, no reconoce nuestras luchas contra el pecado, no reconoce nuestra fidelidad a Cristo, nuestra integridad, nada de eso. Nadie se preocupa por reconocer al que sufre, pero a la vez que sufre, se mantiene fiel a Jesucristo. Nadie se preocupa por eso. Nadie se preocupa por reconocer al íntegro, al que lucha contra su propia maldad, al que lucha para mantener sus ropas limpias, por no contaminarse de la idolatría del mundo, etc. Pero el Señor Jesucristo nos dice, yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo sí las conoce. Aunque el mundo no nos dé un premio, no haga una placa por nuestra lucha interior contra el pecado, contra la vanidad, el Señor Jesucristo sí conoce nuestras obras. Algo más que está aquí en este texto es que, hermanos, la iglesia en Esmirna tenía dos cosas que a los ojos humanos parecen ser una desventaja. Era aflicción que estaban padeciendo o tribulación, y la segunda era su pobreza. Ellos no eran personas de importancia, eran pobres. Si la bendición de una persona consiste en tener prosperidad, ellos no tenían esa bendición. Si se le puede llamar a eso bendición, si se puede tomar como un estándar. Pero el Señor les dice, pero tú eres rico. Sin embargo, el Señor le dice, pero tú eres rico. Eran tal vez ricos en fe, ricos en amor a su Señor. Eran ricos tal vez porque tenían riquezas en el cielo. Tal vez a esa riqueza es que el Señor Jesucristo se está refiriendo. No tenían nada aquí, pero tenían mucho allá. Esa es riqueza para Dios. Algo más que encontramos aquí es que habían unos judíos que se encargaban de dañar la reputación de ellos. Dice el Señor que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, se encargaban de dañar la reputación de ellos a través de la difamación. Todas estas cosas el Señor le dice que la conocía. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer aquí, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Hermanos, contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar, el Señor, en lugar de decirle, bueno, yo conozco el sufrimiento, la tribulación de ustedes, los voy a librar, en lugar de eso le dice que van a venir más aflicciones. Pero le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Uno de los mandamientos que más se repite en la Biblia a sus hijos es no temas. Que más el Señor repite es no temas. Hermanos, el temor es el primer enemigo que nos sale al frente. Antes del peligro, ya el temor se deja sentir. El temor es capaz de lanzarnos al suelo sin que el peligro haya llegado, sin el peligro tocarnos. Tan solo con el aviso, el temor se encarga de derribarnos. Mira, lo que viene no es fácil, prepárate. Antes de que venga lo que va a venir, temblamos y desmayamos por causa del temor. Pero el peligro no ha llegado todavía, pero ya el temor sí. El temor viene adelante. Note esto en la narración que hace el Señor del hundimiento de Pedro. Dice la Escritura, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, versículo 30 al 31. Como vemos, el fuerte viento, que era lo que Pedro temía, no lo tocó. El fuerte viento no impactó a Pedro, no dice que lo arrastró tampoco. Él empezó a hundirse. Pedro empezó a hundirse cuando su temor al fuerte viento llenó su corazón. Entonces, el peligro no llegó a tocar a Pedro. Antes del peligro ya el temor sí lo tocó. El temor es tan desastroso que a nosotros nos hace quitar los ojos de Cristo y nos hace colocarlos en el peligro. Nos enfocamos en el peligro, vemos el peligro más fuerte, nos hace ver el peligro más grande de lo que es. Evita que nosotros consideremos a Jesús como aquel que tiene control del peligro y que es mayor que el peligro. Hermanos, todas las virtudes de Cristo las olvidamos en ese momento. Ponderamos, exaltamos, colocamos en alto las virtudes, las cualidades, las características de todo el peligro. Y de Cristo lo vemos minimizado. Eso pasó con Pedro. Por eso en cada una de las cartas el Señor Jesucristo comienza diciéndole quién Él es. Recordándole quién Él es. El primero y el postrero. Fuera de Él no hay nada más. Recordándole quién Él es, el que estuvo muerto y vivió, venció aún a la muerte. Pues puede vencer otros peligros. Si el Señor pudo vencer la muerte, puede vencer otras dificultades también. Por eso el Señor comienza así, declarándose a sí mismo, porque Él sabe lo que hace el temor en nosotros. Nos hace olvidar quién es Jesús y nos hace ver cuán grande es el peligro. El temor así lo calificamos de desastroso. Solamente una persona que confíe en Jesucristo, a quien Él sirve, esa persona es quien puede tener una conducta distinta. Solamente, hermanos, confiando en Jesucristo, confiando que Él tiene el control de sus tribulaciones, confiando que Él tiene el control de sus sufrimientos, solamente esta persona puede atravesar por una situación determinada sin temor. Solamente así. No hay otro remedio, hermanos. Solamente confiando que el Señor Jesucristo es el que tiene el control, que es superior a la tribulación, el sufrimiento, solo así la podremos atravesar sin temor. De otra manera, la incertidumbre de qué pueda pasar con mi vida, qué me puede suceder a mí, eso es algo que lo llenará de miedo. Me llenará de miedo, lo llenará usted también. Si nosotros comenzamos a considerar esas cosas, eso es lo que va a suceder. Yo me imagino, hermanos, en el caso de los hermanos en Esmirna, yo me imagino lo impactante que era para las personas que veían a estos hermanos y lo frustrante que era para Satanás cuando él aplicaba toda su furia a este grupo de cristianos, como quien quisiera acabarlos, y ellos no se llenaban de temor. El Señor dijo que no temiéramos. ¿Cuán impactante sería esto para los testigos? ¿Cuán frustrante para Satanás?
que ellos lucieran ante Satanás y sus torturadores confiados, y que Satanás no lograra atemorizarlos, no lograra paralizarlos de miedo. Cuán frustrante, sería una frustración equivalente a la que él tuvo en los días de Job, que él llevó a cabo toda su ira contra Job, y Job quedó firme. Cuando pasó todo, Job quedó firme, y salió a relucir la paciencia de Job en la tribulación y el dolor. Hermanos, el temor nos coloca en una posición de débiles, indefensos, suplicando que por favor no nos hagan daño. Así nos coloca el temor. El temor nos hará lucir débiles, desamparados, inseguros de nuestro destino. ¿Qué pasará con nosotros? La posición de temor no glorifica a Dios. No le glorifica porque no muestra que tenemos un Señor que tiene el control de todo. No muestra, no evidencia que tenemos un Señor que puede dominar esa situación, sino que mostramos tener a un Dios pequeño. Un Dios que tal vez no tiene control de lo que está pasando. Eso es lo que se evidencia. Eso es lo que se palpa cuando estamos llenos de temor, hermanos. Que estamos creyendo que Dios no tiene el control sobre esa situación. Lo normal para una persona que tenga que sufrir el ser echado en la cárcel, como era en el caso de los hermanos de Esmirna, ser echado en la cárcel sin ninguna acusación, sin tiempo, como echaron a José en la cárcel, expuesto a castigos que pueden terminar con la muerte. Lo normal es que esa persona esté llena de miedo. Tal vez se arrincona en una esquina de la cárcel y llora por el destino que le ha tocado vivir. ¡Ay, qué desafortunado soy! ¿Qué será de mi vida y mi familia? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este que está así, en esa condición, y un cristiano confiado en su Señor? Si usted lo ve donde estaban en la cárcel, ¿qué ellos hicieron? Usted lo lee en Hechos, y usted verá la diferencia entre esos dos. El cristiano debe saber que Cristo es el primero y el postrero. Él es el Todopoderoso, dice el capítulo 1, versículo 8. O sea, que tiene todo el poder, que nada es difícil para Él, que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, aun lo que sea imposible para los hombres. El creyente debe saber que Cristo es el soberano de los reyes de la tierra, como dice el capítulo 1, versículo 5. El cristiano debe recordar que su vida está en las manos de Jesús y no en la de sus opresores. Él no ha sido dejado en manos de sus opresores. En la mano de Jesús es que está nuestra alma y nuestro cuerpo. El Señor Jesucristo, cuando fue a juicio ante Pilato, Pilato le dijo: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Juan capítulo 19, versículo 10. Y el Señor Jesucristo le respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada de arriba. En el versículo 11. Tú no pudieras hacer nada contra mí si no te fuere dado de lo alto. En lo alto es a donde se dan todas las órdenes que se tienen que cumplir aquí en la tierra. Allá es que está la verdadera autoridad. Y así, hermanos, la autoridad que pueda tener alguien sobre nosotros es una autoridad que Dios, el Rey de Reyes, le ha delegado sobre nosotros. Él la ha delegado. Ahora, es una autoridad con límite, porque la autoridad absoluta sobre nosotros y sobre todos es de Dios. Nadie más. La autoridad absoluta la tiene Dios. Él después delega una autoridad limitada en tiempo y en intensidad también. Pero la autoridad suprema es de Él. Aprendamos a confiar en el Señor. Estamos en su escuela. Estamos en la escuela de Él para aprender a depositar toda nuestra confianza en Él y no en nosotros mismos ni en nuestros opresores. En segundo lugar, con relación a este texto, algo que noto al cerrar este versículo 10 que nosotros acabamos de leer, el Señor nos dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Hermanos, en este versículo yo noto que, me acuerda algo a mí personalmente. Algo que yo acostumbro cuando me despido de alguien. Eso es un cliché. Bueno, no es tan cliché, yo deseo que la persona lo haga.
Es que yo le digo, mira, cuídate. Nos despedimos y le digo, cuídate. Pero el Señor no le dice, cuídate. El Señor a los hermanos en Esmirna no le dice así. No le dice, cuídate en la cárcel, cuídate cuando te toque estar preso. No le dice, cuídate en la tribulación que vas a sufrir. No. El Señor lo que le dice es, sé fiel. Eso es lo que el Señor le dice. En la palabra del Señor final, tú vas a sufrir. Sé fiel. El foco principal de todo creyente en la prueba debe ser ese, ser fiel. Está pasando por una situación, séle fiel al Señor en esa situación. Enfócate en eso, en serle fiel. En lo otro, Él se va a encargar de lo otro. Si nos dejamos dominar de nuestra preocupación por nosotros mismos, terminaremos descuidando el mandamiento que el Señor nos da. Si decidimos cuidarnos a nosotros mismos, terminaremos descuidando la palabra del Señor. Terminaremos descuidando lo que Él nos ha ordenado. Descuidaremos la realidad de que en cada sufrimiento, hermanos, en cada sufrimiento, Satanás tiene una trampa para que nosotros caigamos, para que nosotros pequemos. Además, no estamos inseguros, estamos en buenas manos, en las manos del Señor. Lo que sucede es que Satanás ruge. Él ruge cual león, dice la Escritura, que Él es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y ese rugido nos llena de temor, nos asusta, nos llena de miedo al punto que nosotros podemos desesperar y pecar. ¿Cómo pecamos? Mínimo desconfiando en el Señor, llenándonos de temor, mínimo por falta de fe. Dice Amós, si el león ruge, ¿quién no temerá? Amós capítulo 3, versículo 8. Este es el rey de la selva. Cuando ese ruge, ¿quién no teme? Temen animales, temen los hombres, porque el león no vuelve atrás por nada, dice la Escritura. Ahora, la única respuesta a esa pregunta, ¿quién no temerá? La única respuesta que puede tener esa pregunta es un cristiano confiado en el Señor. El cristiano confiado en el Señor no le teme al rugido del león. Ahí llegó, mi hermano. Ahí llegó todo peligro. Un cristiano que sabe que el Señor tiene controlado al león es el que no temerá cuando el león ruge. Sí, él está rugiendo, luce amenazante, pero el Señor lo tiene bajo control. Esa es la realidad. Y eso es lo que le hace al cristiano poder dar respuesta a la pregunta de Amós. ¿Quién no temerá? El cristiano que está confiado en el Señor, no en su propia fuerza. Algo más, en tercer lugar, con relación a este texto, es que dice el Señor, y tendréis tribulación por 10 días. O sea, la tribulación tiene fecha, está bajo control. Dios está en control de ella. Satanás no podrá extenderla ni un día más ni un día menos. El Señor le ha designado una cantidad de tiempo en la cual va a ser esa aflicción. Es un tiempo controlado. Es un tiempo que Él ha querido notificar a sus siervos. Hermanos, el tiempo que dure la prueba, repito, se nos informe o no, es un tiempo limitado que el Señor ha establecido. Él sabe hasta cuándo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Él sabe hasta qué punto podemos aguantar, hasta qué punto podemos soportar. En cuarto lugar, dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Policarpo comprendió estas palabras. Policarpo entendió varias décadas después de escrita esta carta, donde él tuvo la oportunidad de demostrar que había asimilado la exhortación. Él mostró comprender que su rol era ser fiel. Ser fiel incluso aunque la tribulación incluyera la muerte. Debemos andar así. Debemos andar por la vida con la disposición en el corazón de serle fieles al Señor, aunque nos cueste la vida. Debe haber esa disposición, hermanos. Debe haber esa voluntad de obedecer a Cristo. De lo contrario, Satanás nos va a llenar de miedo.
nos va a amedrentar de tal forma que antes de que llegue el peligro estaremos temblando y dispuestos a volver atrás, dispuestos a negarle, dispuestos hasta a pecar con tal de no sufrir. Con tal de no sufrir yo hago lo que sea. Estaremos en esa disposición. Hay un estímulo para nosotros aquí. El Señor nos habla de la corona de la vida. Dice el Señor que Él dará, en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él dice que Él dará la corona de la vida a los que sean fieles. Ese es el estímulo. La corona de la vida es la corona de la vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la corona que se le dará a aquellos por amor a Jesucristo. Aquellos que por amor a Cristo han querido, han preferido sufrir lo que sea. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. Hermanos, solo el que ama a Cristo es capaz, puede soportar una tentación sin ceder. Solo el que ama a Cristo. Ahí no es disque que me conviene o no me conviene. Ahí no es disque que esto se ve feo y aquello no. Nada de eso vale. Ser llevado con esposas en público, preso por ladrón, eso se ve feo. Se ve feo ante la sociedad. Pero usted sabe una cosa, eso no frena a los ladrones. Se pueden llevar 5 y la semana que viene aparecen más. Esa es una realidad. Ahora, lo que sí detiene que nosotros hagamos el mal, que pequemos, es el amor a Cristo. Eso sí lo detiene. El amor por Jesucristo detiene a cualquier persona de pecar. Por eso dice Santiago, dichoso, bienaventurado es el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, el Señor le dará la corona de vida que Él ha prometido a quién, a los que le aman, porque lo han hecho por amor. No lo han hecho por otra cosa. Es por amor a Cristo que se han aguantado los deseos. Es por amor a Cristo que no han cedido a la tentación. Es por amor a Cristo que han sido fieles hasta la muerte. Es el amor a Cristo la motivación que faltaba a los hermanos en Éfeso, que por más que trabajaban, no había el motor adecuado, la motivación adecuada que era el amor. Hermanos, eso es lo que detiene que nosotros hagamos el mal. Por amor a Jesucristo somos capaces de soportarlo todo, la tentación, somos capaces de soportar la tortura sin negarle, sin blasfemar, como Policarpo. La corona de la vida es prometida solamente 2 veces en las Sagradas Escrituras, a 2 tipos de personas. Una a los que soportan la tentación y otra a los que son fieles hasta la muerte. Se parecen, ¿verdad? Por tanto, mi hermano, sé fiel, sé fiel. Si notas una deficiencia en tu vida, si notas que no estás siendo fiel al Señor en tu vida, que estás cayendo recurrentemente en algún pecado, ¿por qué no examinas tu corazón para con Él, tu amor para con Él, tu relación para con Él? Recuerda lo que dijimos la semana anterior. Cuando el apóstol Pedro pecó, cuando él negó al Señor Jesucristo con tanta seguridad, que lo dijo, yo no conozco a tal hombre, y 1, y 2, y 3 veces. El Señor lo que le examinó diciéndole fue, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ha habido un error, ha habido un pecado, ha sido grave, pero te amo. Y mostró amarle hasta estar dispuesto a morir crucificado. Eso hizo Pedro. Lo que debes examinar es tu relación con el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? No es que tú saques fuerza de donde no tiene y diga, mira, ya yo lo voy a hacer. Es que sea el amor a Cristo lo que te mueva. Eso es lo que hay que revisar. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, se puede ser vencedor y perder la vida. Una persona puede vencer como Cristo, muriendo en una cruz. Eso fue lo que sucedió al Señor, repito. Eso fue lo que pasó a Policarpo. Y eso fue lo que pasó a todos los mártires de la iglesia en toda la historia. Pero lo que es seguro es que no les tocará la segunda muerte. La segunda muerte no les va a tocar. Eso sí es seguro. Aparentemente el mundo triunfó sobre aquellos del pasado. Sin embargo, para el cielo, ellos son triunfantes, son vencedores, porque fueron fieles. Su entrada al cielo fue gloriosa, con mucha pompa. No se recibió a un pecador cualquiera, sino que se recibió el cielo a un pecador que dio su vida por su amado Salvador. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Eso es lo que el Señor nos está asegurando. No sufrirá daño de la segunda muerte. La verdadera derrota la sufre el hombre cuando experimenta la segunda muerte. Por un lado, es cierto, el cristiano ya está libre de la muerte segunda o de la segunda muerte. Sin embargo, hermanos, el Señor desea poder exhibirnos a nosotros como un trofeo, como hizo con Job, como aquellos sus siervos fieles para su gloria. Él desea exhibirlo al mundo y a Satanás. Dice la Escritura hablando de Job, y Jehová, no nadie más, Jehová dijo a Satanás, óyeme, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 8. Y luego le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Job capítulo 2, versículo 3. Mire, un trofeo de la gracia del Señor, Job. Trofeo de fidelidad a Dios en la prueba. Ahí Dios lo está exhibiendo. Dime, ¿tú no lo has considerado? Yo lo he considerado. Varón perfecto, recto. Mira, lo arruinaste y todavía es íntegro. Hermano, así es la salvación. Es el trofeo de la gracia de Dios. Es la restauración de lo que Satanás ensució en Edén. De todo lo que lo causó Satanás y el pecado en Edén. Con la salvación, el Señor le dice a Satanás, aunque nosotros le negamos en Edén, aunque caímos en Edén, por la gracia de Cristo, ahora estamos dispuestos a servirle sin negarle y sin desviarnos al pecado, aunque nos cueste sufrimiento. Eso es lo que trae gloria a Dios. La salvación no es solamente para librarnos del pecado y del infierno. Sí, eso es glorioso. Y gracias al Señor por ello. Sino que la salvación también es para traer gloria al que ha dado esa salvación. No es solo para beneficio mío, es para gloria de Él. Si la salvación la vemos solamente desde el punto de vista nuestro, soy salvo y nada más. ¡Ay, qué bueno! Si solamente la vemos así, es cierto, vamos a dar gracias a Dios, pero hermanos, es que eso no es todo. Nuestra salvación debe traer gloria al que nos salvó. Lo que se había perdido, lo que no servía para nada, lo que solamente hacía pecar y pecar, la escoria de este mundo, ahora es mostrado como una persona que está dispuesta a darlo todo, hasta su vida, por no ofender al que le salvó. Eso es lo que trae gloria a Cristo. Mire lo que Dios hizo con una escoria. Mire lo que Dios hizo con un pecador que se deleitaba en pecar, en ofender a Dios. Ahora está dispuesto a poner su vida con tal de no pecar contra Dios. Está dispuesto a ser fiel, no importa que Satanás lo meta a la cárcel. No importa que se oponga. Eso desea Dios mostrar al mundo. Ese es el trofeo de Dios. Mis hermanos, no te voy a decir cuídate, te voy a decir sé fiel. Sé fiel en la prueba, sé fiel en la lucha, sé fiel en la situación que te ha tocado, sé fiel en todas las circunstancias y que el Señor les bendiga. Vamos a orar.
Padre, te doy gracias, Señor, porque nos has salvado. Pero también pido de tu gracia, oh Dios, para que no solo yo, sino todos los presentes seamos fieles a ti. Y que aquellos que no te han conocido vengan a ti, oh Dios, que reconozcan que andar en el mundo extraviados en pecado les traerá a la muerte segunda. Ten misericordia, Señor, y salva por tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén.